La mendiga enfrenta al millonario insufrible y descubre su secreto más oscuro. Ricardo Varela era el hombre que nadie quería en la fiesta, ni siquiera en la casa. Millonario, dueño de una fortuna que parecía infinita, pero con un alma seca como el desierto. Su rostro, marcado por la arrogancia y un dolor profundo, escondía heridas que ni el dinero lograba tapar. La gente murmuraba en voz baja. Dicen que vive encadenado a la muerte de su esposa, Clara, pero ninguno sabía la verdad. Una noche, en un rincón perdido de la ciudad que casi nadie pisaba, un pequeño restaurante iluminado con luces titilantes y olor a café recién molido esperaba. Allí estaba Livia, la camarera con ojos brillantes, sonrisa franca y manos que nunca dejaban caer un vaso. Livia era la ventana a un mundo que Ricardo había olvidado, sencillo, cálido, humano. Cuando él entró, el aire se detuvo por un instante. Callado, con un traje caro que parecía una coraza, se sentó en la mesa de siempre, justo para quienes cargan el mundo en los hombros, dijo. Y algo en Ricardo se rompió. Fue un choque eléctrico, una chispa contra el frío de sus días oscuros. Pero esa chispa no pasó inadvertida. Amanda, la hermana de Clara, la sombra venenosa que siempre acechaba, vigilaría cada paso desde la distancia. Amanda, con su sonrisa falsa y ojos llenos de desdén, observaba cómo el arrogante millonario se rendía, poco a poco, ante la autenticidad de Livia. Los celos se le enroscaban en la garganta como un reptil peligroso. Era una amenaza para su mundo, para su control. El murmullo en la ciudad se encendió cuando un escándalo empezó a tomar forma. Rumores sucios, palabras crueles lanzadas contra Livia, intentando destruirla. Y en medio de todo, Ricardo sintió la ira arder en el pecho, temblando de rabia y miedo. Él sabía que detrás de esas mentiras había algo más oscuro, algo que conectaba con un pasado que había enterrado demasiado rápido, un accidente, la muerte de Clara, y Amanda, Ricardo se encontró a sí mismo mirando al vacío, las manos temblorosas sobre un sobre lleno de documentos que podrían cambiarlo todo. ¿Cómo perdonar cuando la verdad es un puñal? ¿Cómo amar cuando el pasado grita traición? La noche tragaba sus dudas, y en el aire el secreto de Clara flotaba en una telaraña de engaños y sombras. Esa misma noche, decidido, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su historia y la de muchos otros. Renunciaría a parte de su fortuna para levantar a mujeres como Livia, para borrar el daño que otros habían sembrado. Pero la paz estaba lejos. El oscuro velo que cubría el accidente aquel día empezaba a deshacerse, y con cada hilo que caía, el futuro de Ricardo y Livia temblaba al borde del abismo. ¿Sería capaz de desvelar la mentira de Amanda? ¿O el pasado los arrastraría de nuevo a la oscuridad? El eco de una mentira atrapaba sus pasos, y la noche solo acababa de empezar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una i. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El eco de una mentira atrapaba sus pasos, y la noche solo acababa de empezar. Las luces del pequeño restaurante titilaban, creando un ambiente casi mágico, pero el aire se volvía tenso. De repente, la puerta se abrió de golpe. Entró un hombre de aspecto desaliñado, con los ojos desorbitados y una expresión que sembró la inquietud en el ambiente. Era Agustín, un viejo conocido de Ricardo, alguien que había compartido antiguas glorias y fracasos. Se detuvo en medio del salón como si el tiempo se hubiera detenido. «Ricardo, no puedes dejar que se interponga entre tú y la verdad», gritó, atrayendo la atención de todos. La mirada de Livia se llenó de confusión, y su respiración se aceleró mientras los murmullos aumentaban, fusionando curiosidad y miedo en el aire. «¿Qué estás diciendo, Agustín?», replicó Ricardo, con la voz tensa, sintiendo cómo la ira brotaba en su pecho. «Sobre Clara. No fue un accidente.
Agustín continuó, temblando de la intensidad de sus palabras. La gente se giró, atrapada entre el asombro y el horror. Tú no lo sabes, pero fue Amanda. Ella fue quien estaba detrás de todo, quien hizo que fuera un caos. Fui testigo. Están manipulando. El mundo de Ricardo se detuvo. El silencio cayó como un peso, aplastando cada respiración. Livia lo miraba, con una mezcla de incredulidad y duda. ¿Podía ser verdad? Todo lo que creía conocer, todo lo que lo había llevado a tomar decisiones, se desmoronaba como un castillo de naipes. «¡Cállate!». Ricardo lanzó las palabras como una daga, sintiendo el sudor frío descender por su espalda. «¿Por qué dirías eso?». «Porque lo sé. Clara no estaba sola en su último día. Ella se estaba preparando para dejarte, Ricardo. Habló conmigo antes del accidente. Amanda le había hecho amenazas». «Debes creerme». Agustín gritó, su voz temblorosa, pero cargada de verdad aplastante. Los murmullos crecieron como un torrente. Las miradas se cruzaron, cargadas de incredulidad y expectativa. Los ojos de Livia se llenaron de lágrimas, su corazón latiendo con rapidez. La imagen de un Ricardo vulnerable, herido por la insinuación, era un golpe devastador, uno que la llevó a cuestionar si en verdad conocía al hombre sentándose frente a ella. «Eso es una locura». Amanda, que había observado desde la esquina, se interpuso, su voz llena de furia. Pero el veneno en su sonrisa se había desvanecido, y una sombra de miedo cruzó su rostro. «Estás jugando con fuego, Agustín». «¿Y tú mientes a quien amas?», exclamó Agustín. La tensión era palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. «Ricardo, tú tienes que enfrentar esto. Clara necesita justicia». Un silencio opresor se instaló, y la revelación del antiguo amigo golpeó a Ricardo como un rayo. ¿Era cierto? ¿Amanda había manipulado todo? Los recuerdos del accidente inundaron su mente. Cada doloroso instante, cada trozo de culpa. ¿Sería posible que la persona que había tratado de proteger su legado lo hubiera traicionado de la forma más cruel? El grito de Livia se ahogó en el caos. «Ricardo, no la escuches». «Cállate», él estalló, sintiendo cómo las certezas se desmoronaban a su alrededor. La atmósfera estaba cargada, levantando una tormenta que arrastraría todo a su paso. Y entonces se escuchó un estruendo. Un disparo resonó en el aire, seguido del grito desgarrador de Livia. Ricardo giró en dirección al sonido. Su corazón se detuvo. La visión se tornó borrosa. Ella caía al suelo, las luces parpadeando, creando una sinfonía de confusión y miedo. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella, pero el caos lo envolvió. La multitud se dispersó y el horror se apoderó de la noche. ¿Quién había disparado? ¿Y por qué sucedía todo esto justo cuando estaba a punto de descubrir la verdad? El futuro parecía desvanecerse, dejando solo la revelación de que, tal vez, el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La escena se toreó en un instante. El estruendo del disparo reverberó, llenando el aire con un grito ensordecedor de horror. Ricardo, que ya se lanzaba hacia Livia, se detuvo en seco. Su corazón se detuvo por un segundo, y el tiempo pareció ralentizarse. En medio del caos, la imagen de Livia yacía en el suelo, la mirada desafiante de sus ojos brillando, mientras la vida se le escapaba. «¡Livia!», gritó Ricardo, estremeciéndose al ver su cuerpo. Las luces del restaurante parpadeaban, y los rostros del público eran máscaras de shock. Agustín se retorcía de pánico, mientras Amanda, antes tan segura, ahora se mostraba petrificada, incapaz de moverse. Una oleada de confusión cubrió el lugar. Los murmullos se transformaron rápidamente en gritos de angustia. «¡Llame a una ambulancia!». «¿Quién disparó?». La multitud se separó, buscando respuestas, pero todo era un caos. Ricardo se arrodilló junto a Livia. Su mano temblorosa fue a buscar la suya. «No, por favor, no». Su voz se rompió por la desesperación. Ella respiraba con esfuerzo, cada aliento un eco doloroso. Las lágrimas se desbordaron de los ojos de Ricardo, empapando su rostro, mientras presionaba su mano contra la herida en el costado de Livia, tratando de detener el flujo de sangre. «¿Quién fue?», murmuró ella,
La voz apenas un susurro, mientras sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. No importa. Solo cálmate. Todo va a estar bien. Pero en su corazón, sabía que sus palabras eran un consuelo vacío. El terror se apoderó de él, dejando un nudo en su garganta. De repente el murmullo creció una vez más, y las puertas se abrieron de golpe. La figura de un hombre entró, con una chaqueta de cuero negro que le daba un aire misterioso. Era un extraño. Pero algo en su presencia imponía respeto. Se movió rápidamente hacia Ricardo, su expresión grave. «Déjame ver», ordenó, sin esperar respuesta. Al acercarse, el hombre se agachó al lado de Livia. «¿Eres un médico?», preguntó Ricardo, su voz quebrada. «No, pero tengo conocimientos», dijo mientras evaluaba la herida. «Necesita ayuda profesional. No hay tiempo. Hay que llevarla a un hospital». El rostro de Ricardo se llenó de desesperación. La vida de Livia pendía de un hilo, y él no podía permitir que se fuera. Pero su mente se llenó de dudas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía tan seguro? «Livia, aférrate», gritó, viendo que sus ojos se cerraban. Las luces titilaban aún más, creando una atmósfera de confusión y miedo, como si la vida misma estuviera suspendida. Pero en ese momento algo cambió. Livia alzó la mano, señalando hacia lo extraño con un esfuerzo titánico. «Él sabe», y los ojos de ella se encontraron con los de Ricardo. Una chispa de reconocimiento y entendimiento brilló por un segundo antes de que el dolor la envolviera una vez más. «¿Sabe qué?», interpuso Agustín, su voz llena de pánico. Pero fue demasiado tarde. La atmósfera se había fracturado. Bajo la presión, el extraño se giró hacia Ricardo. «Hay algo que necesitas saber sobre Livia. Ella no es quien crees». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». Los murmullos del restaurante se ahogaron en un silencio incómodo, y de repente el aire se volvió pesado. Las palabras del extraño, como un rayo en medio de la tormenta, cortaron la tensión. «Livia es la hermana gemela de Clara». Un crujido interno resonó en la cabeza de Ricardo, como si su corazón hubiera sido aplastado por la revelación. Su mundo se tambaleó, y la revelación pegó como una bofetada en la cara. Todo el dolor, la ira, el amor, cada sentimiento que había experimentado, todo colisionó en una explosión de confusión. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La voz de Ricardo tembló, las lágrimas se desbordaron de nuevo. «No puede ser. Clara nunca murió en el accidente. Fue un plan, un juego. Y Livia». El hombre se detuvo, mirando a la mujer que yacía allí, su mirada llena de pena. Livia fue parte de eso. La mente de Ricardo giró frenéticamente, recordando cada instante, cada conversación. «No, esto no puede ser». «Sí, y ahora debes decidir qué harás, antes de que sea demasiado tarde». Las palabras del extraño cortaron la confusión, acentuando el caos general. Mientras las luces parpadeaban, llenando el restaurante de sombras danzantes, una verdad oscura comenzaba a salir a la luz. El futuro que Ricardo había vislumbrado se desmoronaba. Y el horizonte se llenaba de incertidumbre. La confusión llenó su pecho, y el dolor de perder a Livia ahora se mezclaba con el horror de un secreto devastador. ¿Podría realmente ser verdad? ¿Estaba Livia realmente implicada en aquella oscura trama? La pregunta resurgía, flotando entre ellos como niebla. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y cómo podría sobrevivir a esta revelación? La noche apenas comenzaba y el eco de las palabras del extraño resonaba en su mente, dejando a todos bajo la sombra del misterio aún por desvelar. La escena se... El silencio profundo del restaurante se llenó de gritos y pánico, mientras Ricardo se encontraba de rodillas junto a Livia, luchando por aferrarse a la vida de la mujer que había reavivado su alma. El aire estaba cargado de humo, de miedo, y la desesperación lo envolvía como una ola oscura. Pero el grito angustiado de Livia resonó en su mente, y entonces
Mientras sostenía su mano, algo en su interior comenzó a desmoronarse. No, no puede ser cierto, murmuró. La revelación del extraño había sido un estallido. Livia, la hermana gemela de Clara. Mientras el pánico reinaba a su alrededor, la certeza se convirtió en carbón en su estómago. «Ricardo, ayúdala». Agustín, perdido en la confusión, suplicaba, pero las palabras de aquel desconocido resonaban más fuerte en su mente. ¿Podía ser verdad? La mirada de Livia se volvió más débil, y su aliento se convertía en un murmullo entrecortado. «Livia, mírame, tienes que quedarte conmigo», gritó Ricardo, sintiendo que la angustia le robaba la razón. Las luces del lugar parpadeaban, cada chispa una amenaza que lo acercaba más a la verdad de aquella revelación brutal. Todo se sentía cada vez más absurdamente irreal. «Ricardo, yo». Livia luchaba por articular palabras. Su respiración se convertía en un esfuerzo titánico. «Tienes que saber la verdad, antes de que sea tarde, sobre Amanda». De repente, un grito desgarrador rompió el aire. «Amanda». El nombre de su hermana se escapó de los labios de Livia como un grito de guerra. En ese instante, una sombra oscura se deslizó entre la multitud. Amanda, antes tan segura, ahora se acercaba con una mirada desquiciada. En sus ojos brillaba el miedo y la rabia. «¿Qué estás diciendo, Livia? ¡Basta!». La tensión se apoderó del lugar. La multitud temía el próximo movimiento. Cada mirada se centraba en las tres figuras en el centro del caos. «Estás mintiendo. Siempre has querido desestabilizar a Ricardo». Amanda lanzó sus palabras como cuchillas afiladas, llenas de desprecio. «No, ella está diciendo la verdad», gritó Agustín. «Te vi. Manejaste todo como un juego. Sigue manipulando. Eres una monstruo». El odio en su voz hizo que Ricardo sintiera un escalofrío que le recorría la espalda. En un instante de locura, Livia logró sentarse un poco, con lágrimas en los ojos. «Amanda, lo que hiciste. No tienes idea de las consecuencias». Sus palabras se enredaban en su garganta, pero el mensaje era claro. La verdad pesaba como un yunque entre ellas. «¿Consecuencias? Eso no es lo que te preocupaba cuando compartías mis secretos», Amanda respondió, su ira sacudiendo cada palabra mientras un rayo de desesperación cruzaba su rostro, vislumbrando el fondo de su propia locura. «Solo busca lo que quieres». Y ahí estaba. La tensión era palpable, un torrente de verdades escondidas a punto de estallar. Pero algo aún más inesperado ocurrió. Un individuo del grupo de espectadores se adelantó, un rostro conocido, pero sombrío. Era el padre de Clara, un hombre que siempre había estado al margen, observando desde la sombra. Su voz retumbó en el aire. «Basta, ya es hora de que sepan todo». La multitud se detuvo, los murmullos cesaron. «Mis hijas, Clara y Livia, nunca debieron ser puestas en esta niñez como un juego entre ustedes». Amanda, su mirada, dura como el acero, rodeó el lugar mientras el peso de sus palabras caía sobre todos como un hacha, separando la realidad. «La verdad es que Clara nunca murió en el accidente. Fui yo quien las separó por esa maldita competencia. Ahora las consecuencias nos aplastan a todos». Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La revelación era un terremoto. Clara seguía viva. La confusión le invadió como una oleada, cada recuerdo, cada lágrima derramada pandillando en su mente. «¿Qué? ¿Esto es lo que intentabas ocultar? No puede ser». Mientras las palabras resonaban, Livia cayó contra el suelo, luchando por mantener la conciencia. Pero aquel impacto emocional comenzó a hacer su efecto. Las luces del restaurante parpadearon una vez más, y la habitación se oscureció, como si la verdad gritara entre sombras. «Ricardo, escucha. Todo ha estado basado en mentiras y juegos de poder». La voz del padre temblaba, mientras temía no poder contener el torrente de verdad que amenazaba con destruirlo todo. El pequeño restaurante, que había sido testigo de un momento precioso,
se convertía en un teatro de traiciones, secretos y revelaciones. La confusión reinaba, mientras la verdad se alejaba como una sombra. Livia, el aperitivo de la revelación, cerró sus ojos. Un golpe a las puertas de la realidad había comenzado, pero ¿quién realmente era su enemigo? Todo lo que pensaba que conocía ahora era incierto. Con la angustia desgarrada y el eco de los secretos aún resonando en su corazón, Ricardo comprendía que la lucha apenas empezaba, y el futuro se teñía de sombras. La escena se tornó un caos absoluto. El silencio profundo del restaurante se llenó de gritos y pánico. «¡Una fallas! ¡No ahora!», gritó llorando mientras intentaba contener la sangre que empapaba sus manos. Sus dedos temblaban y en ese momento el mundo se detuvo. De repente un estruendo hizo temblar las paredes. La puerta se abrió con un golpe y dos figuras con chalecos de policía entraron en el restaurante. «¡Todos al suelo! ¡Es una emergencia!», gritaron, dispersando a la multitud que, colapsada por el horror, se apresuró a seguir la orden. Ricardo permaneció atónito, incapaz de moverme. El tiempo había dejado de existir. «¿Por qué no lo hicieron antes? Necesitamos ayuda», exigió Agustín, su voz llena de pánico. La tensión en el aire era densa, casi palpable, como una tormenta lista a estallar. Pero antes de que pudiera responder, una mujer apareció detrás de los policías. Su mirada era fría, decidida. Era la detective Ramírez, conocedora de los entramados de secretos de la familia. «Ricardo, necesitamos hablar. Ahora». Atraía la mirada del hombre hacia ella, como si lo que dijera cambiara todo. «Esto no es el momento», protestó, girando la cabeza hacia Livia, cuyos ojos comenzaban a cerrarse. «Es más importante de lo que crees. Es sobre Clara». La voz de Ramírez fue firme, pero el dolor en sus ojos le transmitió la gravedad de la situación. Ricardo sintió que su corazón se hundía. El nombre de Clara, el recuerdo desgarrador, lo asfixiaba. «No ahora, Livia». La súplica se convirtió en un murmullo. «Escucha». La detective se inclinó hacia él, susurrando mientras el barullo continuaba. «No fue un accidente. Te dije que habíamos estado investigando». Y luego, en un breve silencio, ella continuó casi en un susurro. «Clara vive. La encontré. Está en una clínica, en un estado crítico. Un grupo la tiene retenida por algo más grande». El mundo de Ricardo se desmoronó. ¿Cómo podía ser? En un instante, su realidad cambió. Livia, en la agonía de su vida, tremolaba con cada palabra que le llegaba. «Es tu hermana gemela, la única que ha estado protegida de la verdad». «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué grupo? ¿Qué quieren de ella?» La tormenta interna crecía. Su mente no podía procesar lo que escuchaba. El horror se desbordaba por todas partes. «Ricardo, puedo ayudarte, pero debes actuar rápido. La situación es más peligrosa de lo que piensas», insistió Ramírez, su tono grave. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear, como reflejando el caos en su interior. «¿Cómo puedo confiar en ti? Esto no tiene sentido», gritó, temblando de furia y desconsuelo. La figura de Livia se desvanecía mientras él se perdía en la tormenta de revelaciones. «Estás a punto de perderlo todo. El grupo que retiene a Clara y que te ha manipulado a ti están más cerca de lo que crees. Hasta ahora han usado a Livia para acercarse a ti». La detective se interpuso, sus ojos fijos en los de Ricardo. Él retrocedió, aturdido, incapaz de comprender el abismo que se abría ante él. «No puede ser». La mentira y la verdad se enredaban en su mente, creando un nudo de incertidumbre. «No, yo confío en Livia». Pero la confesión dolía. «¿Realmente crees que la has conocido? Te han mantenido en la oscuridad. Livia no es como piensas. Es solo un peón en este juego. ¿Quién está realmente detrás de esto?» La voz de Ramírez resonó con una claridad que cortaba como el viento helado. Mientras un grito emergió de la multitud, un sombra avanzó. Era Amanda, con el rostro desencajado. Su mirada se cruzó con la de Ricardo. «No la escuches. Ella está intentando separarte de nosotros». Antes de que pudiera reaccionar,
Un estallido retumbó en el aire. El fuego de una pistola resonó y el restaurante se sumió en el grito colectivo de horror. Un cuerpo se desplomó al suelo. Ricardo miró, y su corazón se detuvo de nuevo. Livia, su Livia, apenas respirando, y a su lado, el cuerpo de Amanda, tendido en un charco rojo. Un sudor frío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Por qué? La incomprensión se apoderó de él mientras el mundo se hundía en la negrura de la noche. Todo lo que había creído conocer se desvanecía. Las luces parpadeaban, la multitud murmuraba, y el eco de la verdad oscura comenzaba a desvelarse con violencia. La lucha apenas empezaba, y Ricardo sabía que las revelaciones no harían más que intensificarse. Pero esta vez ya no era solo su futuro en juego, era el de Clara, era el de todos. ¿Podría aceptar la verdad sin saber las profundidades del engaño? ¿Qué quedaba cuando las líneas entre amor y odio se desdibujaban? Y mientras el caos reinaba a su alrededor, una pregunta torturante resonaba en su mente. ¿Quién era realmente el enemigo? El estruendo de la pistola resonó como un eco en la mente de Ricardo. El tiempo se detuvo. Livia, en el suelo, yacía cada vez más pálida. Cada latido de su corazón un susurro casi imperceptible. ¡No!, gritó Ricardo, mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud se dispersaba, algunos gritando y otros cubriéndose, pero él no podía apartar la vista de su amor. Agustín se aferra al cuerpo de Amanda, la hermana de Clara, y su rostro refleja la misma confusión que sentía él. Estamos perdiendo a Livia. Llama a una ambulancia. Pero la urgencia en su voz se ahoga en un grito colectivo que estalla en el ambiente. El caos se convierte en una tormenta de desesperación. La policía, ahora atrapada entre el horror y la confusión, intenta restaurar algo de orden. Pero todo era inútil. La vida de Livia se desvanecía entre sus dedos. ¿Por qué, Livia? Por favor, no te vayas. Los ojos de ella se cerraban lentamente, y en un instante, Ricardo sintió que las fuerzas lo abandonaban. La revelación sobre su familia y el oscuro entramado de manipulaciones llenaban su mente de ruido. No puede ser así, pensaba. El extraño giro de la noche lo había desarmado. No puedo perderte. Ricardo, Livia susurró. Una sonrisa quebrada iluminó brevemente su rostro. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Su voz era un hilo desgastado, como el último susurro de la vida. Amanda. El nombre caía pesado, un eco aterrador. Antes de que él pudiera preguntarle, la oscuridad la reclamó. Entonces un grito desgarrador lo sacudió. Fue Agustín, que había liberado sus manos de Amanda, cuyo cuerpo seguía en el suelo, ahora con un pequeño charco de sangre expandiéndose bajo ella. Pero aquello no fue lo peor. Ricardo, aturdido, sintió que el frío se apoderaba de él mientras sus ojos comenzaban a enfocar la escena. En medio de ese caos, vio a alguien. Un hombre se erguía frente a él. Algo en su postura era inquietante y familiar al mismo tiempo. Con un gesto firme, se adelantó. Era el padre de Clara, que a pesar de su fragilidad, parecía decidido. Tú no lo sabes, pero eres parte de esto, Ricardo. Debes saberlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? La incredulidad brotó de sus labios como un estallido de ira y dolor. ¡Ella es Clara!, gritó el hombre, su voz llena de desesperación. Amanda no es la única en esta encrucijada. Clara nunca murió. Ella ha estado manipulando todo desde las sombras. Cada decisión que has tomado ha sido parte de un plan más grande. Las palabras del padre de Clara caían como piedras en el silencio rompedor. Era un golpe brutal, una revelación explosiva que lo dejó sin aliento. ¿Clara? ¿Manipulando? ¡Tú estás loco!, gritó, sintiendo que las piezas de su mente se desmoronaban. La verdad siempre viene a la luz. Clara controló cada movimiento, incluso desde su muerte. Te ha estado observando, jugando con tus emociones, mientras tú buscabas algo real. La única razón por la que Livia se acercó a ti fue porque fue un plan. Todo fue un plan. El accidente fue para encubrirlo todo.
La confusión se tornó en horror. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué, Livia? La sombra de su pasado era un espanto que ya no podía ignorar. Porque la verdad duele. Porque el amor puede traicionar. Hay cosas que no sabes. El padre de Clara se tambaleó, angustiado. El grupo que tiene a Clara quiere a Livia. La han manipulado y ahora están en juego las vidas de ambas. Tienes que actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. Ricardo sintió un golpe en su corazón. Las luces estaban parpadeando, y con cada chispa, su vida parecía tambalearse entre sombras. ¿Qué más está oculto? Necesito respuestas. Te prometo que hay respuestas, pero no aquí. Si no actúas, perderás a ambas. Y justo en ese instante crítico, un sonido recorrió el aire, un extravío de voces y el crujido del suelo. El extraño se derrumbó. Un chico vino del fondo. ¡Papá! Era el hermano de Clara, un niño que había sido alejado, ahora creciendo con rencor. En un instante todo cambió. Un cuchillo brilló en su mano. Ustedes lo arruinaron todo. Las luces se fueron. Lo último que vio Ricardo antes de que todo quedase a oscuras fue la risa cruda del niño, resonando como un eco cruel en la penumbra. ¿Quién estaba detrás de quién? La imagen de Livia y de Clara se mezcló con el miedo en su corazón. La desesperación lo abrazaba, y en la oscuridad todo quedó en silencio. El estruendo de la pistola resonó como un eco en la mente de Ricardo. El tiempo se detuvo. Livia en el suelo yacía cada vez más pálida, cada latido de su corazón un susurro casi imperceptible. ¡No!, gritó Ricardo, mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud se dispersaba, algunos gritando y otros cubriéndose, pero él no podía apartar la vista de su amor. Agustín se aferra al cuerpo de Amanda, la hermana de Clara, y su rostro refleja la misma confusión que sentía él. «Estamos perdiendo a Livia, llame a una ambulancia». Pero la urgencia en su voz se ahoga en el grito colectivo que estalla en el ambiente. El caos se convierte en una tormenta de desesperación. La policía, ahora atrapada entre el horror y la confusión, intenta restaurar algo de orden, pero todo era inútil. La vida de Livia se desvanecía entre sus dedos. «¿Por qué, Livia? Por favor, no te vayas». Los ojos de ella se cerraban lentamente, y en un instante Ricardo sintió que las fuerzas lo abandonaban. La revelación sobre su familia y el oscuro entramado de manipulaciones llenaban su mente de ruido. «No puedo perderte, Ricardo», Livia susurró. Una sonrisa quebrada iluminó brevemente su rostro. La verdad está más cerca de lo que imaginas». Su voz era un hilo desgastado, como el último susurro de la vida. Amanda. El nombre caía pesado, un eco aterrador. Antes de que él pudiera preguntarle, la oscuridad la reclamó. El horror se desbordaba cuando un estruendo hizo temblar las paredes. «¡Al suelo, ahora!». Los gritos fueron apagándose poco a poco a medida que los policías trataban de controlar la escena. Ricardo permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Livia. ¿Por qué todo se había vuelto tan confuso, tan oscuro? Del fondo apareció un hombre. Ricardo no podía entender. Sus ojos se movían entre el horror y la esperanza. Era el padre de Clara, su figura frágil erguida, pero con una presencia poderosa. «Tienes que escucharme, Ricardo». Su voz resonó en medio del caos. «Tu hermana está en peligro». «Clara, ¿qué haces aquí? Livia necesita ayuda», gritó, sintiendo que sus palabras se desbordaban de su cuerpo como un torrente. «Es más importante de lo que crees. Amanda es parte de todo esto», dijo el padre, acercándose con fervor. «Clara y Livia son gemelas. Nunca se separaron. Ha estado en mi casa desde el accidente. Ella sabe todo lo que pasa y tú no lo sabes». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. «¿Qué estás diciendo? ¿Clara está viva?». Pero antes de que el padre pudiera responder, un niño apareció corriendo entre la multitud. Tenía una pistola en la mano. «¡Basta! Ustedes lo arruinaron todo», gritó, su voz quebrándose entre lágrimas y rabia. La multitud quedó paralizada. En un instante,
Todo se detuvo. El rostro de Ricardo se blanqueó. ¡No!, intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Una ola de terror lo invadía. El chico apretó el gatillo. El sonido fue un estallido que atravesó el aire. Se sentía como un golpe en el pecho. Un grito ensordecedor emergió. Ricardo observar cómo la bala atravesó la mano del padre de Clara, que caía al suelo con un grito desgarrador. ¡Papá! El niño corrió hacia él, ojos llenos de pánico. No quise no. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Por qué él había hecho eso? La policía se lanzó hacia el niño, atrapándolo antes de que pudiera hacer más daño. Pero el ambiente estaba lleno de angustia y miedo. No, no puede ser. El padre de Clara yacía tendido en el suelo, su mundo desmoronándose. Las luces del restaurante titilaban, dejando tras de sí un rastro de sombras temerosas. Livia aún yacía en el suelo, y ahora la imagen de Clara se complicaba aún más. No era solo la hermana de Livia, ahora todo era un torbellino. ¿Qué está pasando?, murmuró Ricardo. El dolor y la confusión se apoderaban de él. La voz quebrada del padre resonó en el aire. Eran parte de un plan. Nunca se suponía que sucediera esto. Su mirada flotaba entre la culpa y la tristeza. Ricardo sintió que el tejido de su vida se deshacía. Su corazón latía fuertemente. La desesperación en su pecho ardía. Mientras el caos reinaba, una tormenta emocional se desataba. La mente de Ricardo giraba en torno a la verdad oculta en lo profundo de esta noche oscura. Amanda, Clara y Livia, todo era una maraña de secretos. ¿Quién es el verdadero enemigo? La pregunta colgaba en el aire, pesada, cargada de tensión. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía, y justo cuando empezaba a entender, aún había más por descubrir. La oscuridad no daba tregua, dejándolo en un vacío, un lugar lleno de incertidumbre. ¿De quién podría fiarse ahora? La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba aún por llegar. El estruendo de la pistola resonó como un eco desgarrador en la mente de Ricardo. La escena se tornó un fractal de caos. Los gritos eran una cacofonía ensordecedora. La multitud corría en desbandada, separándose unos de otros como si el pánico fuera una plaga contagiosa. Él, tirado de rodillas junto a Livia, ya no podía ver nada más que su amor desvaneciéndose. Su mano, que casi no. «Livia, no. Resiste». Su voz era un grito desolador, una súplica, pero el aire cálido del restaurante se sentía cargado de fatalidad. La luz del lugar parecía atenuarse, como si la vida misma se deslizara por los bordes de la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Se sentía perdido. El peso de los secretos ocultos y las revelaciones desgarradoras lo aplastaban. Y en medio del caos, un murmullo rompió la confusión. Algunos gritos llenos de pánico resonaban en sus oídos, pero uno destacaba entre todos. «¡Basta! No, no». Era la voz de Agustín, quien se había acercado al cuerpo tendido de Amanda, pidiendo ayuda con desesperación. «No puede estar muerta. No puede ser». Ricardo levantó la vista. El dolor en su pecho se intensificaba. Agustín contenía a su hermana entre sus brazos, pero sus ojos estaban fijos en la figura de Amanda. Ella no lo quiso. Yo no entiendo por qué. Mientras su voz resonaba, las luces comenzaron a parpadear, creando un ambiente espectral. La escena había pasado de ser un escenario de horror a un teatro de desesperación. Y en ese momento, en el fondo del silencio que siguió, el padre de Clara se giró bruscamente, con un gesto agudo, y sus dedos encontraron el rostro de Livia. «Tú estás en medio de todo. Siempre estuviste. Esto es tu culpa», bramó. Su mirada la atravesó como una daga. Livia, sin poder moverse, parecía un reflejo de tristeza y dolor. Ella había hecho un ruido, y cuando sus ojos encontraron a Ricardo, había un brillo de verdad en ellos, un destello que lo atrapó. Pero el rostro del padre endurecía mientras señalaba a Ricardo. «Tú también eres culpable. No puedes confiar en ella». Las palabras salían como un veneno, llenando la atmósfera de tensión palpable.
Ricardo retrocedió. ¿Qué dices? Livia nunca ha hecho daño. Ella me ha mostrado la verdad. Pero el aura oscura que lo rodeaba crecía. La furia insignificante se intensificaba, llenando el aire con su ácido. Lo que no sabes es que ella y Clara planearon esto juntas, reveló el padre con un brillo en los ojos. Ella no es quien crees. Amanda no era el verdadero peligro. Tú siempre has estado en el centro del juego. Clara y Livia querían que creyeras que todo esto era real, pero han estado manipulándote, Ricardo. Son gemelas y tienen un plan. Eso no puede ser, murmuró Ricardo, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que sabía se desmoronaba como castillo de naipes. Su mente giraba, tratando de encontrar sentido entre el caos. ¿Por qué harían eso? La confusión lo invadía. El padre de Clara respondió, pero no pudo escuchar. En un instante, la habitación se llenó de un grito que atravesó su ser. Era Agustín, mirando hacia abajo a su hermana, llenando sus ojos de lágrimas. Amanda no estaba involucrada. Lo siento, no quería que esto sucediera. El choque se sentía tangible. Mientras los fragmentos de verdad comenzaban a encajar, Ricardo sintió un dolor profundo. La traición flotaba en el aire como una nube oscura. ¿Es posible que ella haya estado detrás de todo? El monstruo que acechaba en la sombra se revelaba. La mirada intensa de Livia, aunque llena de dolor, centelleaba con una pregunta sin respuesta. «Ricardo, ayúdame a entender». Su voz apenas era un hilo, pero su sinceridad era un faro a través de la tormenta de confusión. Sin embargo, en medio del clamor de la multitud, un nuevo sonido emergió desde el fondo. Un estruendo ensordecedor. Era una explosión. La pared del restaurante se desplomó y un grupo de personas armadas hizo su entrada. «¡Al suelo!», ordenó uno de ellos, sus ojos fríos escaneando la habitación. La confusión se convirtió en pánico absoluto. Cada persona corrió a esconderse como si los demonios hubieran llegado alambres de verdad. El hombre que había hablado tenía una mirada astuta, y cuando se dirigió a Ricardo, la sonrisa se desvaneció. «Ricardo Varela, estamos aquí para ti». El universo de Ricardo se detuvo otra vez. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Las sombras, en ese instante catastrófico, comenzaban a fusionarse en su mente. Todo era un juego, y él había sido la pieza en el tablero. La escena se volvió irreal, un torbellino de secretos a punto de explotar. El futuro se tornaba sombrío. ¿Son ellos, el grupo que tiene a Clara? Te estamos buscando a ti. Eres parte de algo más grande, y las consecuencias están a punto de hacerse reales. Las palabras temblaban en el aire, y justo ahí, antes de que pudiera comprenderlo, el mundo se desvaneció en un grito colectivo mientras todo comenzaba a colapsar. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Acaso Livia era quien a él le habían hecho creer? Las luces se apagaron y el eco de la verdad resonó por primera vez. La noche apenas empezaba, y el verdadero horror se estaba revelando. La tensión era palpable. Ricardo sentía que el corazón le latía con fuerza mientras los hombres armados avanzaban. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, pero su voz se ahogó en el sonido del caos. Las luces parpadeaban, quemando sus retinas. Uno de los hombres, alto y con un rostro implacable, se acercó. «Eres parte de un juego, Ricardo. Un juego mucho más grande de lo que imaginas». Sus palabras eran frías, venenosas. La multitud, atrapada en la confusión, retrocedió lentamente. El miedo llenaba el aire como un denso humo. «¿Qué juego?», Ricardo exigió, su voz atravesando el ruido. Cada latido de su corazón pesaba más. La escena de Livia en el suelo seguía dando vueltas en su mente. «Clara, tú creías que estaba muerta, pero eso no es ni asistencia a este juego. Ella está liada con nosotros», dijo el hombre, manteniendo la mirada fija en Ricardo. Una oleada de horror le recorrió el cuerpo. «¿Qué dices? Clara no está muerta. Ella fue asesinada», gritado, luchando por aferrarse a la realidad. «Eso es lo que te hicieron creer», continuó el hombre, inseparable de una sonrisa. «La verdad es mucho más oscura. Clara es parte del plan, y si tú no te unes a ella, ella sufrirá las consecuencias.
La indignación brotó en Ricardo. Nunca me uniré a ustedes. ¿Por qué haría eso? Ella no es una traidora. ¿De verdad lo crees? Te lo dice un aliado, Ricardo. Clara nunca fue la víctima. Siempre ha estado orquestando este juego desde las sombras. La risa burlona del hombre retumbó mientras sus palabras retumbaban en la mente de Ricardo. La confusión se deslizaba como un veneno por sus venas. «No, tú no puedes decir eso», gritó, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué estaba sucediendo? La noción de que Clara estuviera detrás de todo lo devastaba su corazón. De repente, un grito resonó en medio del caos. «Vete de aquí», era Livia, todavía en el suelo, suena llena de fuerza, desafiando la opresión que la rodeaba. «No dejes que te manipulen. Ricardo, créeme». Sus ojos ardían con determinación, aunque su cuerpo luchaba por mantenerse presente. «¿Qué estás diciendo, Livia?» Ricardo se giró hacia ella, deseando entender. Pero el silencio de la multitud lo ahogaba. «Hay cosas que no sabes. No es Clara, no es Amanda. El verdadero enemigo eres tú mismo, y todos los que están aquí». El hombre que había hablado avanzó hacia Livia, pero antes de que pudiera responderle, una risa cruda estalló, y con ella algo en el aire cambió. Un sonido ensordecedor cortó la atmósfera. Un segundo disparo, y todo adquirió un silencio inquietante. El cuerpo del hombre se desplomó en el suelo, mientras las miradas se volvían hacia la figura que emergía entre la multitud. Era Clara, o al menos eso parecía. Con su cabello despeinado y la mirada penetrante, la presencia de Clara destilaba fuerza y confianza. «Todo ha cambiado, Ricardo», dijo mientras el pánico se apoderaba de la sala. «Pero tú aún no lo entiendes». El rostro de Ricardo palideció al instante. «¿Eres tú?», murmuró, incapaz de creer lo que veía. Cada uno de sus recuerdos sobre Clara, cada lágrima derramada, se desvanecía ante la revelación de que allí estaba, de pie frente a él. «Sí, he estado aquí todo el tiempo, pero no de la manera que creías», dijo ella, con una calma escalofriante. «Y he estado controlando todo esto desde atrás, y tú eres solo una pieza más en mi juego». El mundo se detuvo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. La verdad era un hilo de fuego. Ardía en su pecho. Cada palabra que Clara pronunciaba era un golpe en su corazón. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», gritó, cada emoción a punto de desbordarse. «Porque en este juego el poder es todo lo que importa. Y ahora tú eres parte de él», dijo con una leve sonrisa, navegando entre el caos. La tragedia, la traición, todo empezó a encajar. Pero en su interior, la pregunta se mantenía firme. ¿Era Clara realmente quien pensaba que era? Esa noche había abierto un abismo que desbordaba sorpresas y secretos. Y mientras el pánico reinaba, se dio cuenta de algo. No solo la vida de él estaba en juego, sino la de Livia, la de todos ahora. La noche apenas comenzaba, y las sombras se alzaban, dispuestas a llevarse más de una vida, más de una verdad. La noche estaba más oscura que nunca. Las luces del restaurante parpadeaban, lanzando sombras danzantes por doquier. Ricardo, paralizado por el horror, miraba a Clara, quien se erguía ante él con una mirada desafiante y fría. «Nunca estuviste muerto», le dijo, y sus palabras le retumbaban en la cabeza como un martillo. «Eso es un engaño, no puede ser real», gritó Ricardo, sintiendo que sus manos temblaban. El dolor por perder a Livia y la traición de Clara eran un torbellino en su pecho. La multitud estaba congelada, cada mirada fija entre el miedo y la incredulidad. «Necesitas entender, Ricardo, todo esto fue un juego para mantener el control. Livia te fue un peón, y tú no te diste cuenta». Clara avanzó, su voz resonando entre el caos. El pánico de la multitud se intensificó cuando el hombre muerto en el suelo hizo eco de su fatalidad. «No te atrevas a hablar de Livia». Félix, que había estado observando desde la esquina, irrumpe, furioso. «Ella no es parte de tu retorcido juego». Su voz se alzó por encima del murmullo, y aunque todos temían por sus vidas,
había una chispa de esperanza resurgiendo. Ricardo sintió que una verdad profunda empezaba a aflorar en su mente. Eso es lo que querías, ¿verdad? Que yo fuera tu marioneta, que me mantuviera alejado de lo verdadero. La ira brotó de él, desbordándose como un río. «Me has mentido». Clara lo miró con frialdad. «Si no entiendes lo que está en juego, esto no va a terminar bien para ninguno de nosotros». Una ráfaga de disparos resonó nuevamente, y el caos se desató. Las luces parpadeaban y el ambiente se volvió denso de humo y pánico. Ricardo supo en ese instante que debía hacer algo. La vida de Livia pendía de un hilo, y sabía que tenía que actuar, sin importar el costo. «No quiero saber más. Quiero salvaguardar a Livia y a todos los que me importan». Giró sobre sus talones, corrió hacia Livia, que aún yacía en el suelo. «Tienes que mantenerte despierta. Ayúdame a poner fin a esto». La desesperación colmaba su voz mientras las manos de Livia se aferraban con cada aliento a la vida. «No te vayas, Ricardo». Livia apenas podía hablar, pero con cada latido tocaba su brazo, como si intentara transmitirle su fuerza. «Sigue adelante. Sé lo que debes hacer». Las palabras de Livia fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta. El dolor de perderla lo llenaba, pero la fuerza en su mirada le dejó claro que había una razón por la cual no podía rendirse. Mientras tanto, las voces se convertían en gritos ensordecedores, y la atmósfera se llenaba de desesperación. Clara se adelantó nuevamente, pero no habría más juego. Agustín dio un paso al frente, su rostro decidido. «Oh, Amanda no está aquí. La necesitamos. Clara, el juego ha terminado». «¡Cállate!». Clara lanzó sus palabras con un desdén que atravesó a los presentes. Pero el aire estaba cargado y el ambiente tenso como un arco. Ricardo sintió que las profundidades del horror residían ahí, en la traición, en los secretos que debían salir a la luz. En un instante decisivo, Ricardo se volvió hacia el hombre armado. «Deja de jugar. Si Clara está involucrada, que ella esté presente». «Está bien», respondió el hombre, dejando su arma baja. «Pero lo que descubrirás desatará el caos. La verdad nunca fue un juego». El sabor de la esperanza se volvió a mezclar con el miedo. «¿Qué vas a hacer ahora, Ricardo?», preguntó Agustín, su voz reflejando la confusión de todos. «Proteger a Livia y traer la verdad a la luz, sin más engaños». Con un gesto decidido se dirigió hacia Clara, el corazón latiendo con fuerza. Ella era ahora su mayor adversario y su mayor miedo. «Demuestra tu valor, Ricardo. Esta es tu última oportunidad». Clara miró fijamente, y en sus ojos había algo más. Era un destello de reconocimiento, una sombra que deseaba salir a la luz. Ricardo sintió el nudo en su garganta, el peso de toda la balanza. Un gran silencio sobrevolaba la escena. La multitud contuvo la respiración, expectante. Y así, en ese instante cargado de emociones, Ricardo decidió, no solo lucharía por Livia, sino por confrontar la verdad. La captura del destino, liberada de los engaños, caía sobre todos. Y conforme avanzaban las sombras, el futuro se convertía en un lienzo en blanco, listo para ser pintado con una nueva verdad. Pero atención, esto es solo el principio. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.